Geiger, que son los dadores de tiempo, los sincronizadores de nuestro organismo. Nosotros ahí, pues eso sería, te quiero decir, al final un melón, porque hay muchas cosas por las que enfermamos, pero al final es incoherencia evolutiva. Es decir, nuestros genes esperan A y nosotros les estamos dando B. Es decir, es como si nuestros genes saben jugar muy bien al fútbol y ahora los ponemos a jugar al baloncesto. Entonces, cuando nosotros no le damos a nuestro cuerpo lo que necesita, al final empezamos a enfermar. Es decir, nuestro cuerpo tiene unas necesidades, que es lo que decíamos al principio, de un nicho biológico, ¿no? Nosotros, ¿qué necesitamos? Somos Homo sapiens, el Homo sapiens necesita ser activo durante el día, descansar por la noche, estar expuesto a la luz durante el día, estar expuesto a la oscuridad durante la noche. Necesita comer comida de ser humano, es decir, y la comida de ser humano no es todo lo que se vende en los supermercados, porque si en el supermercado hay un stand de comida saludable, que es el resto de comida que se vende en el supermercado, ¿no? Es decir, necesitamos comer comida, es decir, no productos, es decir, eso es indispensable. Necesitamos respirar oxígeno, no respirar oxígeno con mil mierdas de polución ambiental, etcétera. Necesitamos beber agua, no beber líquidos de Coca-Cola, de historias, de alcohol, etcétera. Es decir, necesitamos tener algo súper importante, que quizás debería de haber empezado por ahí, más que el ejercicio físico, más que la alimentación, más que el sueño. Necesitamos tener a nuestra tribu, es decir, somos seres sociales por naturaleza, necesitamos el vínculo persona a persona, necesitamos ese ambiente que se llama, en medicina evolutiva se llama de safe and security, es decir, de estar seguros y estar a salvo, es decir, tener nuestro núcleo de personas con las que nos podemos expresar sin miedo a ser juzgados, sentirnos queridos. Entonces, si estamos en ese entorno de movimiento, de sueño, de control del estrés, de vínculo con nuestros seres queridos, de exposición a la naturaleza, todo lo que sea estar más cerca de eso va a ser estar más cerca de la salud. Esos son los estímulos, ¿no? Para los cuales están preparados nuestros genes. Está, sí, y por eso también se moría la gente en el destierro, ¿no? Ahí está, efectivamente, eso es lo que necesita nuestra genética. Nuestra genética necesita eso. Bueno, después también es cierto que hay estímulos, porque al final comer sano, estar expuesto a, digamos, a nuestro ambiente, naturaleza, es lo que necesitamos, digamos, como necesidad, valga la redundancia. Después sí es cierto que hay estímulos que podemos ver, y ahora lo decimos, que son retos, ¿no? Que son muy importantes también para nuestra salud, porque nos convierten en antifrágiles, ¿no? Despiertan lo que se llama la hormesis. Pero lo que decía anteriormente tienes totalmente la razón. Es decir, si tú vas a cualquier tribu cazadora-recolectora, la pena capital no es la muerte, es el destierro. ¿Por qué? Porque te condena a una muerte lenta y dolorosa. Y da igual si ahora te vas a medicina, te decía, cualquier papers de cualquier enfermedad, Alzheimer, infarto, el que quiera, pesa más la soledad no deseada. Por ejemplo, para tener un infarto de miocardio, pesa más la soledad no deseada que, por ejemplo, el tabaco. Muy fuerte, pero es así. Es decir, una persona que se siente sola, aun estando rodeada de gente, su cuerpo genera tal cantidad de cortisol, que es la hormona del estrés, que es más tóxico para su corazón que una persona que fuma. Entonces, por supuesto que eso es indispensable, sentirte tu tribu. Pero después, lo que decía, hay otras cosas que son estímulos, retos para los que nuestro cuerpo ha estado en contacto durante toda nuestra historia evolutiva, que cuando nos sometíamos a ellos de forma involuntaria y los superábamos, nuestro cuerpo generaba una respuesta adaptativa muy beneficiosa. Dícese frío, dícese calor, dícese ayuno. Todo eso, exponernos al frío, exponernos al calor, pasar una hora sin comer, la necesidad de moverte en ayunas, es decir, hacer ejercicio físico con la tripa vacía. Todo eso, ¿qué hace? Genera incomodidad, ¿no? Te da una ducha de agua fría, no es agradable. Te metes en una sauna, no es agradable. Te vas al campo a las 5 de la tarde y te pones sin camiseta al calor, no es agradable. Te levantas por la mañana y sin haber comido sales a correr y no es agradable. Pero retas a tu cuerpo de una forma productiva. Es decir, cuando haces eso, tu cuerpo responde generando sustancias que bajan la inflamación, que mejoran tus mitocondrias, que por lo tanto optimizan el metabolismo, lo hacen todo. El problema son los retos para los que nuestra genética no está preparada, que es estrés, que por ejemplo el estrés
nosotros estamos preparados por un estrés que habita el cuerpo, no que habita la mente. Es decir, si yo aquí, vosotros, porque estoy como en casa, súper a gusto, ya se nota por la chapa que os estoy dando, pero si vosotros, yo sintiera amenaza de vuestra parte y estuviese incómodo, la respuesta evolutiva sería o daros una piña, pelearme con vosotros, o salir por patas, es decir, lucha o huida. Eso es lo que nuestro cuerpo entiende por el estrés. Nuestro cuerpo no entiende... O sea, generábamos cortisol cuando huíamos del león, ¿no? Pero es que para eso estábamos preparados. Ahí está, efectivamente, sí. Generas cortisol antes y como te mueves, lo quemas. Ahora el pico es más bajo, pero es continuo. Depende, te quiero decir, el pico más bajo, hay personas que reaccionan. Tú puedes ver a lo mejor un Hadzabe en Namibia que ve un león y está más tranquilo que una persona hoy día que se le pone el semáforo en rojo cuando llega tarde al trabajo, ¿eh? Eso habría que ver también la reacción de unas personas. Hay otras, que hay personas que reaccionan ante que le está tardando en que le traigan la cerveza en la terraza del bar, reaccionan peor que una persona en el Kalahari que lleva 2 días sin beber agua. Eso de las reacciones podríamos verlo de una forma Antonio ha mencionado un concepto de soslayo muy rápido, sí. Hormesis. Sí. ¿Vale? ¿Lo puedes explicar y desarrollar que lo entiendan los oyentes? Sí, al final es lo que estábamos hablando, pero poniéndole un nombre. Es decir, hormesis viene del griego y significa estímulo. Y al final yo creo que casi todos los divulgadores que hablamos sobre hormesis terminamos utilizando la frase de Nietzsche, ¿no? Que es aquello que no te mata te hace más fuerte. A mí también me gusta mucho una de Frida Kahlo que decía que lo que no te mata te alimenta. Y básicamente eso es exponerte a estresores, a peligros evolutivos para los que nuestro cuerpo está preparado. Es decir, tu cuerpo está preparado ¿para qué? Para correr, para huir, para hacer ejercicio de fuerza, para pasar frío, para pasar calor. Todo eso estimula a tu cuerpo para producir respuestas beneficiosas para ti. Por ejemplo, y esto es la coña, ¿no? Que siempre te suelen hacer los amigos. Pues me voy a fumar un pit y un cigarro porque eso es hormesis, ¿no? Porque como es algo que es malo, me lo fumo pues para retar a mi cuerpo. Claro, al final todos los estímulos que se llaman antropogénicos, es decir, que hemos generado el Homo sapiens, para eso nuestro cuerpo, en sus genes, no tiene un manual de instrucciones para generar una respuesta protectora, por ejemplo, frente al bisfenol A. Tuviste a Nicolás Olea hace poco, ¿no? O hacia los ftalatos, o hacia el pereftalato de poliestileno, es decir, a todos esos microplásticos, a todos esos disruptores endocrinos, nuestro cuerpo no sabe enfrentarse a ellos. ¿Por qué? Porque es un peligro que no es evolutivo. Es decir, pero a la suciedad limpia, es decir, tú te vas al campo y te manchas de barro y ahí va a haber un montón de bacterias y esas bacterias, lejos de perjudicar tu salud, la van a mejorar. Tú sales al campo y te haces una herida con una rama que haya o cualquier historia y esa herida te va a hacer un daño, pero ahí tu sistema inmune va a saber actuar. ¿Por qué? Porque eso es vida natural. Sin embargo, todos esos estímulos o esos peligros o esos estresores que no son evolutivos no generan respuestas adaptativas. Por eso tenemos un problema y es que cada vez estamos más desconectados de esos estresores que fortalecen nuestro cuerpo y sin embargo estamos rodeados de estímulos que lo empeoran. Por eso es una cosa muy interesante que cuando tú ves estudios hablan de que, por ejemplo, ¿no? Sabemos, y ahí hay un divulgador súper importante, se llama Leo Proimon. Leo es uno de los padres de la psiconeuroinmunología y él habla de la hormesis como la vacuna para las enfermedades de la vida moderna. Es decir, nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando tú te das un baño de sauna o te metes en una ducha de agua fría, tu cuerpo genera glutatión. El glutatión es un antioxidante que mejora la salud de tu mitocondria, pero por ejemplo también facilita que tu hígado pueda metabolizar en cierto modo y en su capacidad esos tóxicos. O puede hacer que aunque tu cuerpo esté cargado de microplásticos, no sean tóxicos para ti, porque todos vivimos en el mismo mundo, pero hay personas que la contaminación, por ejemplo, la radiación del wifi, del wifi, le duele la cabeza con ella. Y hay otras personas que no. ¿Por qué? Porque esa persona a lo mejor hay más cosas aparte de esa radiación que es lo que, digamos, la gota que colma el vaso. Entonces, claro, cuantas más papeletas saques por tu salud, pues por mucho que vivamos en este mundo, porque claro, yo no soy naif, no te puedo decir, oye, pues todo el mundo que se vaya de la ciudad y se vaya a vivir al campo. Yo sí puedo hacerlo, perfecto, pero se trata de viviendo, de teniendo lo que tiene, hacer lo mejor posible. Es decir, se trata que si vive en la ciudad y sabemos que está cargada de tóxicos,
pues puedes hacer cosas, por ejemplo, como poner plantas en tu casa y generar tu oasis de tranquilidad en tu casa, ¿no? O, por ejemplo, pues comprarte un filtro de agua para filtrar tu agua y que no beba ese agua del grifo que viene cargada de 1000 mierdas. Puedes ir a la sauna, puedes hacer ejercicio, puedes hacer muchas cosas que pueden mitigar todo eso. Y eso te quería preguntar, ahora que has hablado de la casa. El tema de alimentación, o sea, ¿tu filosofía en ese área cuál es, Antonio? Pues bueno, yo he pasado creo que por casi todas, mira, menos vegano, creo que he pasado por casi todas las corrientes. Piensa, yo tengo 40 años, yo empecé en el mundo de la medicina integrativa, pues prácticamente y de la psicoinmunología, pues con 24, 25 años, y desde ahí hasta ahora me ha dado tiempo a experimentar muchas cosas. He pasado de ser paleo a ser macrobiótico, después a coquetear con la dieta keto, a coquetear con tal. Ahora mismo... ¿Llegaste a prescindir totalmente de la fruta? De la fruta... Bueno, claro, cuando haces un ciclo de keto la tienes que prescindir porque si no es muy difícil entrar en periodo de ceto. Pero claro, yo nunca he hecho de la dieta cetogénica un patrón de estilo de vida. Es decir, yo la dieta cetogénica siempre cuando he hecho dieta he hecho a lo mejor un mes a la entrada del invierno, porque es el momento, digamos, más óptimo de tu cuerpo para prepararlo para el frío en ese momento, y la he hecho también como reset metabólico porque yo, como ya digo, tengo hipotiroidismo. Y sí, claro, cuando estás haciendo dieta keto durante un mes o el tiempo que sea, tienes que prescindir de la fruta porque claro, la fruta te saca automáticamente de la keto, salvo alguna arándano, alguna frambuesita, algunos frutos, la lima, el limón, pero que al final sales de la fruta ahí en ese aspecto. Y ahora mismo, pues sería difícil de decirte. Te puedo decir, por ejemplo, en qué baso mi alimentación, en vez de ponerle nombre, porque es más complejo decir tal. Yo me refería un poco más en el sentido de que, por ejemplo, además, de hecho ahora te iba a preguntar por el sueño, porque para mí es un tema que me interesa mucho conocer tu opinión, ¿no? Pero, ¿cuál sería, digamos, un día perfecto en tu...? Eso es lo que te puedo decir. Yo te puedo decir lo que como yo, ¿no? O sea, lo que yo como. Y si no te importa, en general, lo que tú haces, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra salud mejore con todo lo que estamos hablando? Vale, bueno, a ver, primero si quieres vamos al tema de alimentación y venga, vale, decir tal, venga, y después podemos ir ahí. Pues ¿qué cosas come Antonio? Pues mira, yo suelo comer a la semana en torno a unos de 15 a 20 huevos todas las semanas. Es decir, también... ¿Siempre ecológicos? Bueno, no son ecológicos porque no tienen el sello, pero sí son de ahí en el pueblo de una mujer que tiene... Ecológico. Ahí está, tiene su... Más ecológicos que los que se venden como ecológicos. Aprovecho para hacer publicidad. Mi madre tiene huevo ecológico, si alguno quiere. Poco has traído por ahí. Ahí está. Y además son de gallinas que no solo comen, porque yo muchas veces el tema del consumo ecológico también le tengo mi historia, porque si al final es una gallina que come maíz ecológico, sí, y que está encerrada en un sitio pequeñito, es ecológico, pero no es lo más sano. Es decir, yo estos huevos que como pues son de gallinas que están libres por allí, que corretean, que les pone hortaliza, que tal, que la picotea. Efectivamente, ahí está. Entonces como, pues ya te digo, 15, 20 huevos a lo mejor a la semana, sí puedo comerlos. Después como carne, como prácticamente de toda. Es decir, es cierto que la carne roja suelo limitarla un poco, no por nada, sino porque no me tira tanto la carne roja, soy más de pollo, de pavo, pescado, como muchas veces también por semana. Después... No lo miras, te da igual que sea pescado grande o buscas pescado pequeño, sí, azul, de cercanía. A ver, sí es cierto que pescado grande no suelo comer, es decir, atún hace ya... Bueno, si voy a lo mejor a algún restaurante o tal, porque sí lo como, pero si no suelo comer atún. Salmón sí suelo comer, pero a lo mejor, no sé, una vez cada 2 semanas o así. Sí, normalmente como pescado pequeño, sardina, bueno, también calamares, gambas, almejas, es decir, muchos productos del mar y los pescados pequeñitos. Cierto que como bastantes conservas, siempre en tarro de cristal. ¿Y por qué? Porque más, bueno, el tema de los tóxicos, allá tenéis el podcast de Nicolás, pueden verlo, pero porque es muy fácil, te quiero decir, al final yo trabajo muchas horas al día y hago muchas cosas y no tengo tampoco mucho tiempo para cocinar, entonces tiro mucho de a ver si te lo digo, de las conservas, como te decía anteriormente. Después verduras, pues como un montón, muchas cremas de verdura, muchas ensaladas, mucha verdura al horno. ¿Qué cosas no como? Pues es cierto, al final yo no soy celíaco, sí soy muy sensible al gluten y no suelo tomar gluten.
es decir, de vez en cuando sí. Es decir, si por ejemplo mañana queréis que vayamos a Parole, me como una pizza, que es un restaurante italiano de aquí de Granada, que a mí me gusta de un buen mucho. amigo, de Borja. Ah, pues mira, pues ya lo sabes. Mira, le hemos hecho publicidad. Hay que hablar Ahí con está. él. Pues se lo decimos, nos vamos allí, nos comemos una pizza y Antonio es el tío más feliz del mundo y no va a pasar nada. Pero sí es cierto que en mi día a día no suelo comer gluten, lácteos. Ahora he retirado muchos de los lácteos, es decir, yo siempre, como siempre te decís, como quesos de calidad. Ahora es cierto que he retirado el queso y sí tomo yogur griego, pero he retirado el queso por una sencilla razón, y es porque yo tiendo, te decís, con mi metabolismo, no es, de hecho esa es una de las cosas por las que escribir un libro para mejorar mi metabolismo, no es muy agradecido, entonces tiendo a coger peso con mucha facilidad, y los alimentos que son extremadamente palatables me cuesta mucho trabajo poner el límite. Es decir, yo por ejemplo compro queso y tiendo a comer más del que debiera, te quiero decir. Entonces al final como de más calorías, entonces decía, bueno, Antonio, la mejor forma de no comer, de no tomar tanto queso es no comprarlo y comprarlo en ocasiones más esporádicas. Sí es cierto que tomo, por ejemplo, el yogur griego me gusta mucho con arándanos, con frutos rojos, me encanta, es una de las cosas que más suelo desayunar por la mañana. Tiro también mucho de proteína de suero de leche para completar. Colágeno, porque que al final te quiero decir, el colágeno no es un alimento, pero para mí es casi como un alimento, lo tomo todos los días. Caldo de huesos, también hago mucho caldo de huesos, de ternera, de pollo, y caldo de huesos es raro el día que no como. ¿Qué más cosas? Bueno, hacks, ¿no? Que he quitado ahora desde hace poco, hace 4 o 5 meses he quitado el alcohol, lo he quitado ya totalmente. ¿Ni una copa de vino? Llevo 4 o 5 meses que no. Te vuelvo a decir, si mañana quieres que nos tomemos una, sí, se entiende. no la tomamos, pero ya lo he quitado porque me he dado cuenta que al final, cuando empezaba a mirar a la semana, que si una copa de vino aquí, yo la cerveza no me gusta, pero vino sí bebía, que me tomo una copa de vino el viernes, que me tomo una tal, que compro una botella en casa y que me tomo 2, tal, y al final miraba el alcohol que bebía a la semana y no me gustaba. Entonces dije, voy a quitarlo a ver qué ocurre. Lo quité y mucho mejor de todo, es decir, me recupero mejor. Yo salgo a correr 4 o 5 días por semana. Los lunes siempre me costaba bastante salir a correr y era porque a lo mejor el fin de semana había bebido más, descanso mejor y estoy mejor, mucho mejor en ese aspecto. Otra cosa que también he quitado ahora, que también me ha dolido porque joder, me gustaba mucho, pero que es el chocolate negro, pero lo he quitado también por lo mismo. Porque me gusta mucho, es muy palatable y comía más de lo que quería comer y me daba cuenta que me dominaba. Entonces, como no era un indispensable de la salud, pues he decidido retirarlo. Es decir, si hay algo que a mí, por ejemplo, me hace, digo, es que ya me apetece por demasiado comerme